Bueno, y seguimos en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Consulta con el Especialista. Vamos a hablar un tema que quizás no hemos abordado muy seguido, pero es de mucha importancia que usted preste atención a este tema porque sí nos incluye a todos. Debe ser del interés de toda la familia y el tema es adolescentes y sexo precoz. ¿Qué tan común es que se dé el sexo precoz en aquellos adolescentes que casi están en la pubertad muchas veces y ya están con ese sexo precoz? ¿Cuáles son los riesgos y el papel que debe desempeñar, el rol que debe desempeñar papá, mamá y el resto de la familia? La doctora Nicole Mendoza Tejerino está con nosotros para abordar la temática. Recuerde que puede participar mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook y también a través del número que aparece en pantalla únicamente para WhatsApp, no para llamadas. Doctora, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y en este día miércoles abordar este tema. Inicio preguntándole, ¿qué tan común es el sexo precoz en los adolescentes? Buenos días, siempre es un gusto y me encantó su introducción. Mire, el sexo precoz últimamente en la etapa de la adolescencia se nos está presentando con mucha frecuencia, porque definitivamente hay muchos adolescentes que creen que en esta etapa ya pueden hacer cosas que les corresponde única y exclusivamente al adulto. El sexo no es para adolescentes. Las relaciones sexuales son para personas adultas que se hacen cargo y que se hacen responsables de sus acciones. Por eso es muy importante y cuando nos lo preguntan en las consultas, ¿pero a qué edad? Pero yo ya tengo 13, yo ya tengo 14 y mi amiga tiene novio y mi amiga, mire, tiene relaciones sexuales. Que todavía no ha tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Sí, y mis amigas tienen relaciones sexuales, pero usted me está diciendo que esto es para adultos y que yo me espere. Entonces siempre nos preguntan, ¿y entonces cuál es la edad para tener ese novio, para tener la actividad sexual? Entonces se les responde de la siguiente manera: la edad es cuando usted es independiente hasta de sus acciones. Esa independencia emocional a los 13 no existe, a los 12 no existe, ni la independencia económica también. Entonces esa independencia emocional, y me la preguntaba hace poquito una niña de 13 años, ¿y qué es eso? ¿Y cuándo yo voy a tener entonces mi independencia emocional? Cuando usted se haga cargo de sus consecuencia de los actos que usted cometa. De lo contrario, no hay independencia emocional. La adolescencia, Jocelyn, no es un problema, es una etapa muy linda, muy bonita para vivirla. Sin embargo, para muchos adolescentes se vuelve muy compleja. ¿Y por qué se vuelve muy compleja? Porque recordemos que en esta etapa está la presión de los grupos, la presión social. Es decir, muchos adolescentes hacen cosas, ¿por qué? Para encajar y por pertenencia al grupo. Están tratando de definir todo, hasta su propia identidad. Están en la búsqueda de esa adaptación social. Entonces, por eso se nos vuelve quizás un poco más compleja. Ok. Doctora, vamos a recordar a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan que pueden escribir a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla. No hay sexo precoz, nos dice alguien por acá, es un gen hereditario. No. Yo quiero aprovechar también esto que nos escriben y consultarle a usted. Por lo general, culturalmente hemos visto que a la niña se le forma como que debe cuidar su cuerpo, como que no debe tener relaciones sexuales a temprana edad, pero al varoncito se le forma de una manera diferente. Y en esa correlación de género, le vamos a llamar, siempre el varón va a buscar sexo, aunque esté adolescente aún. Y aunque a la niña, a la jovencita adolescente, la formemos con esa idea de que no debe tener relaciones sexuales a temprana edad, el varoncito siempre lo va a solicitar. Entonces, es un asunto de una responsabilidad que, a mi parecer, tiene que estar presente tanto con la formación de los varones como de las mujeres desde temprana edad, pero no lo hacemos en la práctica, o al menos no todos, no vamos a generalizar. Entonces aprovecho este espacio para hacerle esa pregunta y también reiterar el comentario que nos hacen por acá. No hay sexo precoz, a veces es gen hereditario. No, no necesariamente. Y lo que usted me estaba diciendo sí es muy cierto, lo cual no es correcto, que solamente le digamos o tratemos de fomentarle a la niña adolescente
que el sexo en la etapa de la adolescencia no es correcto. Hay que decírselo también al varoncito. Sin embargo, Jocelyn, en mis consultas yo me encuentro muchas niñas, oiga bien, muchas niñas que son las que están tomando la iniciativa. Y las mamás me lo dicen, doctora, pero yo veo que es ella. Encontré mensajes en su celular, es ella la que anda, así me lo dicen, detrás del niño y lo busca y lo llama y le dice, le pregunta. Entonces vemos que ahora no solamente es el varón, también las niñas. ¿Y por qué? Por una conducta muy precoz. Ahora lo que nos dicen que el sexo precoz no existe, sí existe el sexo precoz y no necesariamente es por un asunto genético, tiene que ver la formación, el lugar, el medio donde la niña también se está criando. Todo eso son factores que pueden ser determinantes para el sexo precoz. Las amistades, su círculo social, bueno, hasta las hormonas también, todo entra en juego. Saludos y bendiciones. ¿A qué edad puede tener novio un adolescente? Un adolescente, estábamos conversando, ¿verdad? Perdón. Entonces, un adolescente no tiene edad para tener novio. El adolescente y la adolescente está para su formación académica. Es una niña todavía, es un niño todavía. Lo que pasa es que ellos no se consideran de esa manera, se creen adultos. Fíjese que tengo niñas, por ejemplo, de 10 años, Jocelyn, y parecen de 17, entonces esa apariencia física muchas veces te hace a vos como niña creer que ya podés hacer cosas. Esa apariencia física, doctora, no nada más está el desarrollo físico de la adolescente, sino también qué tanto papá y mamá pueden normar esa conducta desde el vestuario, desde que le damos un celular a temprana edad. Entonces también hablar de esa responsabilidad. Exactamente, exactamente, y me encanta ese comentario porque me llegan a las consultas y mire, de manera muy responsable, muchas mamás, sobre todo las mamás, porque hay muchos papás que les dicen, no, pero hay déjala, o sea, es parte de su crecimiento. Sin embargo, las mamás me preguntan, doctora, yo estoy mal en decirle a mi niña que tiene 10, que ella aparenta 17, pero se tiene que vestir como una niña de 10. Pues no está mal, porque cada etapa tiene sus propios encantos y sus propias características. Buenos días, nos dicen mi hijo, una mamá, ¿verdad?, que nos escribe desde el Rama. Saludos a la gente linda que nos ve por allá en el Rama. Mi hijo de 6 años se frota en la cama y se toca mucho su pene. ¿Cómo hago para que él no siga haciéndolo? No, lo que pasa es que a los 6 años tenemos algo que se llama la curiosidad sexual o el descubrimiento sexual. Habría que ver si el niño lo está haciendo de manera repetitiva, en qué momento lo está haciendo, y lo importante es que nosotros no le digamos a este niño, mira, eso es malo, sos cochino, o que le castiguemos físicamente. Hay que indagar qué es lo que está pasando, o no sé si el niño está viendo en su teléfono, en su tablet, algunas escenas que no son propias para esa edad. Es investigar todo. Perfecto. Nos dicen por acá, muy buen tema, excelente. Hay que tener siempre conciencia de lo que está pegado a la actualidad. Hoy en día vemos jóvenes que están teniendo sexo sin preservativos ni conciencia de las consecuencias de esto, como un embarazo no deseado. También se debería de enfocar en los derechos sexuales y reproductivos para evitar infecciones de transmisión sexual. Y acá quiero aprovechar también este comentario, doctora, para irnos a este terreno. Antes, por lo general, yo escuchaba mensajes de los padres donde decían no. Le preguntaban, ¿tu hija tiene novio? ¿O tu hijo tiene novia? No, no tiene, no está en edad de hacerlo. Pero ahora, en estos tiempos actuales, y no es que el tiempo cambie, es que la gente cambia, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos actuales le preguntan a papá o a mamá y a veces papá o mamá dice, no sé, yo creo que no. No que yo sepa, allá ella, allá él. Entonces, este tipo de respuesta tiene que ver con la formación y qué tanto estamos también normalizando la conducta sexual o el sexo precoz más bien a tempranas edades. ¿Qué tanto estamos normalizando esa culturización de la hipersexualización incluso? Doctor, es un tema un tanto profundo en el caso de la formación y este tipo de situaciones que pueden llevar precisamente al sexo precoz. Y muy peligroso, y totalmente peligroso. Y en ese caso que usted me está diciendo, le puedo sumar lo siguiente. Doctora, yo prefiero darle permiso a mi hija de 14 años que tenga su novio, porque yo así los estoy vigilando y los estoy observando acá en la casa. Peor es que estén en esquina o en la parada del bus. Entonces yo prefiero que lo tenga en la casa. No es correcto desde ningún punto de vista, porque sigue siendo
una niña adolescente. Sin embargo, estamos tratando de normalizar algo a esa edad que no debemos de normalizar, porque reitero, noviazgo, relaciones sexuales no es para el adolescente. Sin embargo, quiero aclarar esto. Dentro de las manifestaciones de la sexualidad en la etapa de la adolescencia sí van a aparecer que se enamore del niño o de la niña, que ya quiera andar más arreglada porque el chico llega y entonces yo quiero que me vea bonita o viceversa. La masturbación también, todas esas son manifestaciones, esos sueños húmedos, las poluciones nocturnas, las mismas relaciones sexuales, o sea, ese deseo de tener un vínculo más allá de un beso, de un abrazo o de un apretón de mano, tener ese vínculo sexual. Sin embargo, es importante, ahí lo decía uno de los mensajes, importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de hablar de educación sexual científica con nuestros hijos, y esto significa no solamente el enfoque biologicista, sino el enfoque de derecho, Yoselyn. El enfoque de derecho es: cuido de mi cuerpo, no permito que nadie toque mi cuerpo, aun así sea un niño de mi misma edad. Saber decir no. Al adolescente se le es muy difícil decir esa palabrita, ese término no. Pero ¿por qué no lo podemos decir? Porque necesitamos darle a nuestros hijos esas habilidades y decirle en la etapa de la adolescencia, usted le puede gustar ese niño, más allá de eso no es posible. A veces también he escuchado de casos donde los padres están más preocupados por el tema de que la jovencita, la adolescente no salga embarazada y no más bien porque no tenga relaciones sexuales. Y quiero también leer más comentarios, sí. Doctora, por acá que nos hacen. Gracias como siempre por esa participación. También es el caso de un niño. Cuando mi niño de 6 años mira a una muchacha ya adulta, siempre le toca las piernas, sobre todo cuando las ven short, y él apenas tiene 6 añitos. ¿Esta conducta es normal? Mire, yo me podría atrever a decir lo siguiente: si un niño de 6 años está tocando piernas, pompis, por ejemplo, es porque lo ha visto, o lo ha visto dentro de su núcleo, o lo ha visto ya sea en las pantallas digitales, pero no es necesariamente que eso salga de lo vamos a decir así, de la cabecita del niño. Sí. Tiene que ser una reproducción de un patrón que lo tiene, o en la casa o en los otros lugares donde este niño está. Hacer introspección en la casa, entonces, y analizar el entorno externo también. Sí. Buenos días, nos escribe un padre de familia. Doctora, mi hija tiene 15 años, ya tiene novio e incluso quiere casarse. ¿Qué recomienda? No, bueno, si se quiere casar será en su momento, pero no a los 15 años. A los 15 años no hay independencia de nada, ni independencia económica, emocional. Todas las etapas las tenemos que vivir de acuerdo a nuestras características, pero los 15 años no es para el matrimonio, los 15 años es para estudiar, para formarse. Estamos pasando de la niñez a la adultez, pero no es que sean adultos los muchachos adolescentes, por favor, siguen siendo niños adolescentes, y eso nosotros los padres, las madres, primero lo tenemos que creer, que trabajar para podérselo decir y fomentar a nuestros hijos. Lo del novio, eso es un tema bien difícil, doctora. Es un tema muy complejo. O sea, mire, lo que pasa años se puede tener novio, no se puede. Mire, lo que pasa es lo siguiente, Yoselyn, muchas veces con nuestros hijos adolescentes nos ponemos de tú a tú. El hijo me dice, entonces yo como madre le digo y alzo la voz. Eso no es correcto. Usted como madre, como padre, nunca se debe de poner de tú a tú. Aquí está usted, este es el padre de familia, aquí están los hijos. Nunca van a estar ahí. Entonces, si el padre de familia de manera amorosa ejerce su autoridad, se lo va a decir desde el amor, desde el corazón, poniendo ejemplos también. Eso es muy importante, que nosotros tomemos de referencia algunos casos para que nuestros hijos lleguen a la reflexión. Excelente tema, nos dicen, antes a las mujeres nos decían que debíamos llegar virgen al matrimonio. Hoy en día eso está muy alejado de la realidad. Nos dice por acá otra amiga, mi consulta es la siguiente: tengo una niña de 16 años, pero a ella no le gusta socializar con nadie, solo vive encerrada en su cuarto, y un día de esto se puso a llorar y conversé con ella al respecto, pero me contestó que no sabía por qué, solo que tenía ganas de llorar.
Ok, entonces necesita una asistencia psicológica porque hay que investigar qué es lo que hay detrás de esa conducta. Alguien que no sabe por qué llora, entonces ya es un problema muy serio y tiene que ser tratado por un especialista. Otro comentario, buenos días, felicidades por el tema. Pienso que la cantidad de hormonas de crecimiento en los alimentos influye en la curiosidad del sexo que presentan algunos adolescentes a muy temprana edad. Sí, decíamos que influía todo, ¿verdad? Sí. Influye el entorno, influyen las relaciones sociales, influyen las hormonas, influye la misma edad, las mismas manifestaciones de la sexualidad, los compañeros, el querer pertenecer a un grupo. Entonces, tiene muchos factores desencadenantes. Ok, lo que decían de la virginidad, doctora, me parece relevante que lo comentemos. Sí, el tema de la virginidad es algo muy complejo que no es que vas a llegar necesariamente virgen al matrimonio. El que lo desea de esa manera, perfecto, se respeta. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando de explicar y de fomentar que en la adolescencia no es para las relaciones sexuales. Usted puede tener relaciones sexuales una vez que ya sea independiente. Casado, no, es su decisión. Es su decisión. Quizás una chica ya de 20 años que ya se ha graduado, que ya tiene quizás independencia económica, esa independencia emocional, que ya se va a hacer cargo y se va a ser responsable de sus consecuencias. Pero una niña de 14, un niño de 14 no es responsable absolutamente de nada. Clarísimo, doctora. Buenos días, quisiera preguntarle. Mi hija tiene 15 años y no puedo hacerle ninguna pregunta porque siempre se molesta. ¿Cómo hago para que me tenga confianza? Ella no platica conmigo. En principio hay que saber mamá. Sí, en principio hay que saber cómo le estamos haciendo preguntas. La estamos interrogando, la señalamos, la censuramos o nos ponemos y nos sentamos de manera amorosa y preguntarle a nuestra hija cómo te sientes, cómo vas en la escuela. Entonces es la forma también como nosotros le llegamos a nuestros hijos. A veces le llegamos con una manera muy imponente, pero tenemos que flexibilizar un poco porque el adolescente, recuerde que una de sus características es la rebeldía. Y si usted como padre le llega así imponiendo, entonces probablemente lo que vamos a tener son conductas de rebeldía. Y precisamente hay una pregunta en relación a esto. Buenos días, saludos desde Chinandega, saludos Gracias. A toda la gente linda por allá de Chinandega. Nos dice que querían pedirle un consejo a la doctora. ¿Cómo le explico a un adolescente de 13 años que no debe enamorarse? No, es que eso es muy difícil. Recuerde que el enamoramiento es una de las manifestaciones de la sexualidad. No es que no deba enamorarse, le puede gustar la chica. Lo que ya hay que prevenir es las relaciones sexuales, porque requiere eso de mucha madurez, y una relación sexual en la etapa de la adolescencia es peligrosa, trae muchos riesgos. Eso es lo que ella como mamá y papá debería de fomentar, la prevención. Correcto, comentarios, doctora, ahora a través de Facebook. Doctora, buen día, Jocelyn. ¿Qué tan sano puede ser que una madre le dé permiso a una niña de 13 años, y nos lo dicen así, para jalar con un chico de 15 y pase metida en su casa todo el día? Yo le digo a mi hermana que eso no es sano, dejarla así. Ella dice, yo confío en mi hija. Para mí, una niña no debe ni de pensar en eso. Solamente debe pensar en prepararse para la vida. No, pero es que eso, Jocelyn, eso no es posible. Una niña de 13 años, dice ella, voy a tomar el término, metida en la casa del novio. Todo el día. ¿Sí? No todo sé si el del día. Novio o en la casa de la mamá, del adolescente. Del adolescente, pero comparten mucho tiempo. Novio. Eso es una bomba de tiempo. Eso solo esperemos y así lo voy a decir, la bomba va a explotar. Sí. No es posible. 13 años es niña. 13 años el padre de familia tiene que saber quiénes son los amigos, con quién se hace acompañar, dónde está su hija o su hijo, por qué estás ahí. Pero tenemos que llegarle con amor. Siempre reitero eso. El amor, hablarle desde tu ejemplo de madre o de padre también. Pero siempre con autoridad, ¿verdad? Oh, eso no se debe de perder. Tengo una hija de 15 años, me salió embarazada. ¿Qué riesgo corre con su embarazo? Ya que su ginecóloga me dijo que era parto a través de cesárea. Ahora me dice que es parto normal, y en la parte psicológica, ¿qué me puede recomendar? En principio, y lo voy a decir crudamente, cuando hay un embarazo en la etapa de la adolescencia hay mucha discriminación, hay mucho estigma.
siempre, casi siempre te dicen, mira, la fulanita ya no debe de ser tu amiga porque ya salió embarazada y es un mal ejemplo para mi hija. Entonces, en el aspecto psicológico, emocional, problemas de autoestima, pueden haber problemas de ansiedad, problemas de depresión, sentirme que yo ya no valgo nada porque ya no estoy igual que mis amigas. Es un problema súper serio, definitivamente. Hay muchos comentarios en Facebook, voy a leerlos todos, doctora, o los que me sea posible, claro, para que ya vayamos con las recomendaciones para cerrar el segmento. Buenos días, Dios la bendiga. Hoy en día el problema es que los padres son muy permisivos. Incluso hay algunos que hasta implante les ponen a las niñas, implantes mamarios, por ejemplo. Escuché, nos dice otra amiga, a una mamá diciendo que le iba a comprar pastillas para planificar a una adolescente de 12 años porque desde que desarrolló anda enamorada. Nos dicen por acá en otro comentario, a la edad de 13, 15 años ya se tiene a veces, o sea, ha tenido hasta 5 parejas. Buenos días, mi hijo tiene 14 años, a él le da pena que las niñas lo enamoran y él dice que no quiere novia todavía. Nos dicen por acá en otro comentario, se creen adultos, pero las madres de hoy les consienten tener novios. Te piden también el contacto de la doctora, ahí está apareciendo en pantalla. Por acá otros comentarios, niños de 14 años ya tienen relaciones sexuales, así está el mundo. Hoy en día las jovencitas de 13 años ya están teniendo bebés con otro niño de la misma edad, entonces esto es una realidad también. Niños criando otros niños, sí, definitivamente, que no se pueden ni valer por ellos mismos. Imagínense la educación y la protección que le van a dar a ese bebé, ¿no? Sí, porque limitan ellos su desarrollo, totalmente. Porque al final un hijo es tiempo, es inversión económica y además de que ellos están limitando su desarrollo, también están limitando el desarrollo de ese bebé porque no le van a dar las condiciones adecuadas. Se perpetúa el círculo de la pobreza. Exacto. Definitivamente. Ya, un adolescente es para que estudie, para que se forme, para que viva su vida bonita, plena, feliz y contenta, pero no con un niño, no haciendo cosas que no le competen. Y lo que decían de los padres permisivos, sí es cierto, padres y madres, no solo la madre, el padre también, porque independientemente, vamos a suponer que no estén juntos, no te hace que no seas responsable de tu hijo. Siempre tenés que ser responsable de tu hijo. Entonces, esto tiene que ver el papá y la mamá siempre guiando de manera efectiva y asertiva a sus hijos. Siempre digo, la juventud, la adolescencia es la etapa de las inversiones y quienes vamos a moderar esa parte somos los adultos. Buenos días, nos dicen tremendo tema. Tengo un hijo que solo le gusta ver contenido para adultos y muchas veces me ha preguntado a qué edad puede uno tener relaciones sexuales. ¿Qué me recomiendan? No nos dice la edad del muchacho, pero no nos dice la edad. Sí, pero ahí tiene mucha responsabilidad el padre de familia. Muchas veces decimos, pasa encerrado en el cuarto, solo pasa con el celular. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y usted madre y usted padre de familia, qué está haciendo para regularle el celular a su hijo? ¿Acaso su hijo se debe de guiar solo? Es usted la madre, es usted el padre de familia, la autoridad. No son los dispositivos los malos, no, sino es cómo nosotros los estamos utilizando y qué tanto yo le estoy permitiendo a mi hijo que esté encerrado en una habitación y tantas horas con el teléfono. Tengo el último comentario ya para sus recomendaciones de cierre, doctora. Tengo un hijo de 13 años, él tiene hiperactividad, trastorno de conducta y déficit de atención. Él es muy enamorado, por horas se ilusiona, pero las chicas de 10 lo siguen porque es muy simpático, es coqueto. Una chiquita de 10 años lo sigue y él me dice que mucho lo molestan y no le hace caso, le dice, e incluso él les llega a decir que es homosexual para que lo dejen un poco tranquilo. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? No, en ese aspecto, imagínese. Hay momentos que le gusta, pero la mayoría del tiempo claro, no. Porque él se debe de sentir asfixiado y quizás está llevando su etapa de manera bonita. Pues lo que pasa es que a esa edad de la adolescencia, sí, pedirle al chico, no te enamores de ella, que no te guste, eso no es posible. Pero sí decirle que relaciones sexuales a esa edad, no. Eso sí, usted como madre, como padre de familia, se lo debe decir, hablar de sexualidad. Fíjese que a veces creen que estos programas no son buenos porque, ay, me están instando a mi hijo o a mi hija que busquen. Es a la inversa. Cuando hablamos de estos temas, estamos tratando de prevenir embarazo en las adolescentes, infecciones de transmisión sexual, que la niña o el niño ande haciendo cosas que no le corresponden en la etapa de la adolescencia, que corresponde solamente a adultos definitivamente y adultos responsables también. Así es. Gracias, doctora. La verdad es que los padres deben de ser los primeros en hablar de sexo y sexualidad con sus hijos e hijas y de instruir de una manera correcta. Y casi no lo hacemos, definitivamente. Sí. Gracias nuevamente. Ha aparecido en pantalla el número de contacto de nuestra especialista. Seguimos con más. Adelante, Anduriño Ortiz.